En este episodio nos vamos a Centroamérica, específicamente a El Salvador, país que fue noticia la semana pasada por las polémicas reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa que permite nada más y nada menos que la reelección presidencial indefinida. Pero no solo eso, también extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años, cambia el sistema electoral porque elimina la segunda vuelta presidencial e incluye una disposición que establece que el mandato vigente de Nayib Bukele, que debía terminar en el 2029, termine en el 2027, para que se dé una nueva elección presidencial y que ésta esté sincronizada con las elecciones legislativas y municipales de ese mismo año. Con esta reforma constitucional, una reforma express, Bukele alcanza uno de sus objetivos, yo diría el más importante de índole político, que soportando las críticas de la oposición y soportando las críticas de la comunidad internacional, le permitirá postularse al cargo de presidente indefinidamente y sin restricción alguna. Bukele aprovechó su poder y aprovechó su popularidad para arropar los demás poderes del Estado y llevar adelante sus políticas de seguridad que han tenido éxito y también sus reformas estructurales que han sido aplaudidas por una gran mayoría dentro del país y cuestionada por una oposición que poco a poco desaparece. Desde Buenos Aires, Argentina, te saluda Jesús Eduardo Acosta y ya sabes, si te gusta la política, la comunicación y las redes, este espacio es para ti. Por favor, compártelo y ayúdanos a que nuestra comunidad siga creciendo. Este episodio era obligatorio porque como latinoamericanos nos estamos acostumbrando a que personajes como Bukele, es decir, políticos que llegan al poder y de entrada se aseguran un lugar importante en la historia por la razón que sea, le agarren el gusto al poder y emprendan el camino de modificar el derecho, de modificar el ordenamiento jurídico de su país, ese ordenamiento jurídico que juraron respetar y defender, con un fin bastante personalista, ¿no? Y es ese fin donde la democracia no gana, donde no gana el país, no gana la institucionalidad, sino en este caso solamente gana Bukele como figura central de esta escena política, porque esas reformas abren las puertas para que estos personajes se perpetúen eternamente en el poder. Para los que no siguieron la noticia al momento, acá se las resumo. Y es que el 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, una asamblea legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, con 54 de los 60 escaños, aprobó en una sesión express bastante rápido una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida. La medida fue respaldada por 57 votos a favor y solo 3 en contra. Y es una reforma que representa un cambio radical en la arquitectura democrática de El Salvador, porque hasta el 2021 la Constitución prohibía expresamente la reelección presidencial consecutiva. Sin embargo, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, tras ser intervenida por el partido de Bukele, abrió las puertas a un segundo mandato. Es decir, se permitía entonces con esta sentencia que Bukele optara por un segundo mandato. Él se presentó a elecciones y ganó con una mayoría abrumadora. Esto fue en el 2024. El asunto no termina acá, y es que una vez reelecto y fortalecido como uno de los presidentes más populares de América Latina, el más joven y el que acabó con la inseguridad en El Salvador, Bukele usó su dominio institucional, y esto es muy grave, para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso era eliminar cualquier límite a su permanencia en el poder. Entonces se aprueba esta reforma, ¿no? Pero la pregunta que debemos hacernos y también hacer el ejercicio de responderla es ¿por qué está mal que un individuo se perpetúe en el poder o que pretenda hacerlo? Muchos dicen que no está mal porque al final quien elige en elecciones es la gente, el pueblo, el electorado, y esto es así. El asunto es que
permitir la reelección de cualquier cargo de forma indefinida desvirtúa a la democracia. Y digo que se desvirtúa la democracia porque se desvanece el principio de alternancia en el poder. Hemos escuchado todos estos días hablar de la alternancia en el poder, y esto lo que significa es que se suprime la posibilidad de que haya una renovación en los liderazgos de los partidos. En este caso en particular, con la reelección presidencial indefinida en El Salvador, en lo menos que pensará Bukele es en la preparación de un nuevo cuadro político dentro de su partido Nuevas Ideas, un nuevo cuadro que lidere ese espacio con miras a un relevo futuro. Eso es lo menos en lo que pensará Bukele con esta reforma. Además, permitir la reelección presidencial indefinida lo que hace es debilitar lo que en democracia se llama contrapesos institucionales. En el caso de El Salvador comenzó con la destitución de jueces, del fiscal, sentencias que contrarían el espíritu de la propia Constitución, y en definitiva es una reforma que pone contra la pared a la oposición, porque la oposición ahora deberá competir contra un candidato presidente muy popular que controla el aparato del Estado y que además se atrevió a cambiar las reglas del juego. Y acá viene otro problema, y es que permitir la posibilidad de reelección indefinida lleva a estos personajes a confundir lo que es la popularidad con la legitimidad. Que un político sea popular, como lo es Nayib Bukele, y de eso no hay ninguna duda, no quiere decir que éste deba gobernar para siempre, porque no se trata de cuántas personas quieren hoy a Nayib Bukele, sino de proteger la Constitución, de proteger el sistema, pero con miras a proteger a todos el día de mañana. Les pregunto, con estas condiciones, ¿no? ¿Cuál creen que sea la actitud de Bukele cuando las encuestas ya no le favorezcan, o cuando surja un nuevo liderazgo que desafíe su permanencia en el poder o su protagonismo dentro del propio partido? Esto es muy complejo, no sabemos qué puede pasar a futuro, pero en definitiva podemos ver que es una reforma temeraria que nunca lleva a buen puerto, por lo menos en América Latina. Tenemos ejemplos claros como la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por ejemplo. Además, con la reelección presidencial indefinida en la mesa, el político suele perder interés en el trabajo que realmente importa, como por ejemplo rendir cuentas, trabajar con urgencia para resolver a corto plazo los problemas de la sociedad, del electorado. Entonces, se vuelve más importante conservar el poder que trabajar desde el poder para solucionar los problemas para los cuales fue electo ese personaje. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas en Instagram, desde donde publicamos a tiempo real lo último de la política en América Latina y el mundo. Estamos a poco de llegar a los 30.000 seguidores, y este espacio solo es posible si del otro lado hay apoyo. Gracias siempre por estar, por escucharnos y recomendar nuestro contenido. Ante la crítica, Bukele publicó un mensaje en inglés en sus redes sociales justificando la mega reforma, y lo que dice es muy interesante y hay que leerlo entre líneas. Dice que, abro comillas, el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus jefes de gobierno sin que nadie se cuestione, pero que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador lo intenta, de repente dicen que es el fin de la democracia. Cierro comillas. Este es un mensaje diseñado para contrastar su país con las élites globales, con los países potencias y incluso países que tienen sistemas de gobierno distintos. Y entonces, claro, con este mensaje él busca presentarse ante la crítica como una víctima de un doble discurso, un doble estándar internacional. Entonces, Bukele construye su discurso bajo el argumento: si las potencias lo aplican, ¿por qué nosotros no? Su narrativa busca legitimarse en normas que existen o que prevalecen en democracias ya consolidadas, esto para justificar decisiones muy radicales como
esta reforma constitucional, estados de excepción prolongados y purgas institucionales. Este mensaje en inglés refuerza esa idea, ¿no? Presenta a El Salvador como injustamente marginado de un modelo estándar global. Sin embargo, el contraste es evidente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esta aparente equivalencia que él busca hacer, hay un proceso bastante opaco, bastante turbio, bastante concentrado, que se da sin un debate plural, sin consenso, que en lugar de responder a estándares democráticos, lo redefinen para simplemente perpetuarse en el poder. Es muy popular, los salvadoreños lo apoyan y si las condiciones no cambian, probablemente Nayib Bukele sea reelecto nuevamente, pero como en la política todo puede pasar, la pregunta que les dejo es, ¿qué sucederá cuando la mayoría le retire su apoyo? ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Gracias por escuchar este episodio hasta el final, los leo en comentarios y si te gustó y te aportó, compártelo con quienes aman la política tanto como tú, tanto como yo. Síguenos en redes, activa las notificaciones y recuerda que en este espacio analizamos la política, la comunicación y las batallas que se libran en la arena de lo público. Hasta pronto. Nuestros episodios están disponibles en Spotify, YouTube y Apple Podcast.